Ya pasaron 44 minutos de la hora 16, nosotros como siempre retomando la conexión aquí desde el rotativo de 5 días y estamos de celebración, estamos para poder compartir en este sentido justamente con nuestro siguiente invitado, quien ya nos va a comentar un poquitito más acerca de esta trayectoria maravillosa de estos 32 años que justamente estamos celebrando con ellos, más que nada para comentarnos un poco más, hablar de la trayectoria, la historia, sus inicios y muchos detalles más que solamente él va a poder saber comentarnos. Ya le damos la bienvenida y por supuesto las merecidas felicitaciones por este día maravilloso, estos 32 años ya al director ejecutivo del Grupo Más, por supuesto Pascual Rubiani, ya más que nada haciendo algo increíble, desarrollando marcas que generan valor. Así que muchas felicidades y gracias por estar con nosotros compartiendo en esta jornada especial. Gracias, Nadia, gracias por compartir con nosotros este momento de celebración. Para mí es un privilegio estar en tu programa, un privilegio compartir con la audiencia de 5 días. Un medio también al cual tengo mucho cariño y respeto. Así que aquí atento a las preguntas que tengas, quedo a disposición. Totalmente, así que nosotros contentos, gracias también por formar parte de esto, lo que es esta jornada festiva. Y arrancamos un poquitito por lo que es el inicio. Por supuesto sabemos que hay mucha historia detrás de este grupo maravilloso que con cada integrante siempre van apuntando a poder darle ese toque especial, ese brillo que muchas marcas de repente no saben cómo explotar. ¿Cómo arrancamos en este camino? Vamos a retroceder un poquitito 32 años atrás. Sí, nosotros realmente tenemos una historia interesante, ¿verdad? ¿Por qué una historia interesante? Porque normalmente las agencias de publicidad en Paraguay, al momento en que nosotros nacimos, hace 32 años, eran empresas familiares, ¿verdad? Y nosotros nacimos de una fusión de una agencia de publicidad que teníamos con mi hermano, con otras dos agencias de publicidad. Nosotros nos llamamos justamente Más con doble S porque nuestra agencia se llamaba Sunú y nos unimos a otra que se llamaba Midas y a otra que se llamaba Skill, ¿verdad? Y todas nos fusionamos para crear una agencia más grande. Éramos como las agencias del pelotón de media tabla para abajo, ¿verdad? O de media tabla y unidas pasábamos automáticamente a estar entre los primeros lugares del ranking de agencias si es que hubiera habido, ¿verdad? En ese entonces no había cifras publicables ni mucho menos, pero nos unimos, juntamos una cartera de clientes, sinergizamos y empezamos con un nuevo proceso y realmente fuimos una agencia de transformación hasta en el origen mismo de lo que era en ese momento el mercado publicitario allá por los años 90 en Paraguay, ¿verdad? Y eso nos dio la posibilidad, con el tiempo después fuimos obviamente haciendo procesos de compras, adquisiciones, nos quedamos mi hermano y yo dentro de la conducción de la agencia, pero eso nos hizo tener un recorrido y un crecimiento bastante importante en ese momento, donde también en aquel entonces las barreras de entrada al negocio eran mucho más altas, ¿verdad? Hay que entender que las disrupciones tecnológicas, el proceso de transparencia que hay hoy día en el mercado, ¿verdad? Hace de que hoy sea mucho más fácil abrir una empresa de ideas que lo que era en aquel entonces cuando todo estaba sujeto al crédito de los medios, cuando tenía que tener como una suerte de fortaleza, no solamente en cuanto a las ideas, sino ya en cuanto al capital y a las necesidades que una empresa tiene que tener en su proceso de formación. Entonces, eso nos ayudó bastante en el crecimiento. Y después tuvimos una absoluta claridad que nuestro crecimiento se tenía que dar dentro de un proceso de planificación estratégica, entender las dinámicas del mercado, las fuerzas que podrían haber que nos pudieran dar oportunidades en procesos de renovación, etcétera, y eso hizo de que tuviéramos ese rumbo tan claro que nos permitió, obviamente sin dejar de tener muchísimas dificultades en el recorrido, llegar a las posiciones en las que hoy estamos en el mercado. Realmente el mercado cambia y también más que nada constantemente se va renovando y apareció la pandemia para poder redoblar aún más la apuesta en donde obviamente, por supuesto, sabemos que ustedes también aprendieron más del talento que tenían, que sabían, pero de repente es como que uno se va olvidando, pero esto apuntó para que brillen más.
Sí, siempre los momentos de crisis traen oportunidades, ¿verdad? Y entonces en ese momento había como un expertise de la agencia que nos permitía navegar esas aguas turbulentas en ese entonces. Y creo hoy de que realmente el enfoque que tenemos es un enfoque que ayuda muchísimo porque tenemos una cuestión muy holística de distintas disciplinas y de distintos talentos en torno al grupo más, ¿verdad? Entonces no es solamente publicidad lo que estamos ofreciendo, sino que estamos ofreciendo un servicio de comunicación integral que se manifiesta en diversas necesidades que hoy aparecen en el mercado, ¿verdad? Hoy solamente no es necesaria la actividad dentro de un mix de marketing, sino de un enfoque mucho más integral de necesidades de comunicación por parte de las marcas y de las empresas, donde se combina no solamente la marca de productos, sino también la marca institucional, donde se combinan diversas plataformas que tienen que ver con la de comunicar en entornos digitales, en entornos tradicionales. Entonces vivimos un mundo que nos hace estar realmente en conversaciones que son de tendencia y de mucha avanzada para poder prestar estos servicios en el mercado, ¿verdad? Totalmente. Sabemos que si bien la forma de comunicar va cambiando con el tiempo, obviamente también la tecnología tiene muchísimo que ver, pero en este sentido se marcó un antes y un después con respecto a la llegada de la pandemia, así como mencionó recién. Así es, hoy día la capacidad de poder operar desde cualquier sitio, los entornos digitales, la transformación digital que está muy en boga. Nosotros habíamos hecho un proceso antes de la pandemia de transformación digital que nos permitió trabajar en línea, con plataformas colaborativas. Era prácticamente como estar en la oficina al mismo tiempo que cada uno estaba en sus respectivas casas, ¿verdad? Y bueno, hoy hay desafíos nuevos. Hoy los desafíos están más en cómo reactivamos el consumo. Hoy los desafíos están en que estamos empezando a navegar por momentos que tienen que ver con cuestiones que los paraguayos no estamos acostumbrados, un entorno de mayor inflación. Entonces, así como las marcas tuvieron que ser muy consideradas en momentos de pandemia, hoy tenemos que ser muy consideradas o considerados en otros aspectos de la vida que tienen que ver con las dificultades propias después de un tiempo tan duro como el que se vivió y en un escenario internacional que está cambiando absolutamente, ¿verdad? Entonces, siguen estando los desafíos ahí y siguen teniendo las marcas necesidades de encontrar el relato adecuado para el momento que cada uno de sus clientes esté viviendo en este caso, en este momento, ¿verdad? Y por otra parte, claro, las marcas llegó un momento X en donde de alguna u otra forma pararon como en ciertas circunstancias que se estuvo viviendo, pero es ahí donde justamente este gran grupo que cumple 32 años supo también guiar y mostrar que habían otras maneras de poder llegar a la gente, de que no precisamente uno debía cortar esa comunicación porque era un error, porque hubieron marcas bueno, no supieron justamente manejar, cosa que es perfectamente normal debido a la envergadura de la situación, pero es ahí donde entra la experiencia de estos 32 años, en donde hubieron cosas que se transformaron para poder justamente masificar ese dato y darle al cliente lo que necesita, darle a la marca, al realce y por supuesto seguir produciendo un montón de herramientas, valiéndose con todo lo que, bueno, iba apareciendo en el momento. Así mismo es, Nadia, así mismo. Y lo importante es ese proceso seguir aplicando a los diferentes contextos que podemos tener hoy, que podemos tener mañana, ¿verdad? O sea, ese buscar la relevancia de qué decir en cada momento, ¿verdad? O sea, qué decir que sea pertinente, que sea relevante para el consumidor, ¿verdad? O sea, yo siempre suelo decir de que nosotros vivimos en un mundo en constante tensión entre el pasado reciente que tuvimos y el pasado, ¿verdad? Donde hemos generado la consistencia y tenemos un futuro en el cual tenemos que seguir siendo relevantes, ¿verdad? Y como aprendí alguna vez de gente muy entendida en este tema, todos los años entra gente nueva al mercado, ¿verdad? Todos los años nacen personas nuevas, todos los años tenemos que presentarle a la marca
a un montón de gente como una marca nueva, ¿verdad? No podemos dar por hecho de que todos nos conozcan, no podemos dar por hecho de que todos sepan de qué solemos hablar, ¿verdad? Entonces, la necesidad de estar siempre en comunicación es una necesidad para las marcas. Y muchas veces creemos que los tiempos financieros nos marcan qué decir y qué no debemos decir, pero tenemos que ser conscientes de que los tiempos financieros pueden tomar ese tipo de decisiones por nosotros, pero que van a haber consecuencias también, ¿verdad? Porque van a haber momentos en que nosotros podemos estar callados y van a haber otros que sí van a estar hablando y que sí van a estar contando historias, que sí van a estar capturando la imaginación de un consumidor que puede empezar a tener relaciones con ellos y dejar de tener relaciones con las marcas que nosotros representamos o que nosotros manejamos. Entonces, esta dinámica de todos los días es lo que realmente hace que sea apasionante nuestro trabajo, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar quietos en ningún minuto, ¿verdad? No nos podemos quedar quietos en ningún momento. Y bueno, eso hace que en 32 años, para algunos seremos algunos veteranos, pero nosotros nos sentimos que estamos siempre con esa fuerza competitiva que nos da en que todos los días tenemos que hacer algo nuevo para seguir siendo relevantes y hacer de que de nuestras marcas sean relevantes para sus clientes. Porque no es ciencia exacta, uno no puede estar seguro, siempre hay algo que aparece, no es monótono, esa es la magia justamente que genera este tipo de situaciones en la que, bueno, ustedes todos los días están presentes y descubriendo ese talento de repente, mira, yo no sabía que podía hacer esto, y mirando el enfoque, como se dice, a cada producto para dar un toque especial y bueno, como usted mencionó, hay marcas que están presentes y bueno, hay otras que de repente muestran ese valor diferencial y es ahí donde ustedes actúan para poder mostrar ese extra, ese plus a todas las demás personas, a todos los consumidores y ese es el momento clave donde dicen, bueno, acá tenemos una transición espectacular, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, pero también nos sentimos frescos y jóvenes a la hora de poder encarar estos diversos desafíos ya en este mundo tan maravilloso de lo que es lo que se trata en cuanto a representar a marcas y mostrar ese brillo. Así es. En estos días, por ejemplo, seguí algunos debates que se hicieron en Inglaterra, por ejemplo, de qué es lo relevante para decir para una marca en Inglaterra en este momento en que la reina pasó a mejor vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar siempre muy atentos a lo que está pasando, ¿verdad? Porque ahí es donde tenemos que sintonizar con la gente. De eso se trata la comunicación, ¿verdad? Así como ustedes siguen la noticia todos los días, así como ustedes siguen la pista de lo que es relevante para hacer un programa televisivo que la gente lo vea, nosotros también con las marcas tenemos que hacer el esfuerzo de tomar oportunidades y de hablar en momentos que puedan ser muy significativos, ¿verdad? Y este es un hecho, el que te mencioné, un hecho de características mundiales, de impacto mundial, pero de un impacto muy fuerte en una determinada sociedad. Y era muy interesante ver cómo las marcas se planteaban el qué decir y el cómo presentarse y el cómo no aprovechar, sino cómo hablar con sus clientes, con quienes hablan todos los días sobre un tema que estaba impactando sobre ellos, ¿verdad? O sea, entonces, esto es lo lindo de este negocio y es lo que apasiona, ¿verdad? O sea, el desarrollar conversaciones todos los días con los consumidores tiene una alta dosis de entender, de ser muy empáticos, de saber de qué a ellos les interesa hablar, de conocer qué cosas les están afectando emocionalmente, qué cosas les da felicidad, qué cosas les da alegría, qué cosas de repente les hace estar nostálgicos, les hace estar tristes, ¿verdad? Son cuestiones que tenemos que tener esa sensibilidad para poder conversar con la gente. Totalmente, y bueno, y por eso hoy hablando de 32 años de experiencia, celebrando estos 32 años, y bueno, en realidad ustedes cumplen 32 años, pero los que se llevan todos los beneficios son todos los clientes y los futuros clientes, así que por favor, antes de ir cerrando este espacio, queremos por favor que nos comenten cómo podemos hacer para contactar con ustedes y algunas marcas que están queriendo arrancar o marcas que quieren posicionarse mejor y ven 32 años de experiencia, quieren contactar con ustedes, ¿cómo lo hacen? Mejor en este momento entrar a nuestra página web www.más.com.py y ahí tenemos un formulario de contacto que con gusto vamos a atender las necesidades, ¿verdad? Más.com.py. Ahí está. Muchísimas gracias por el espacio, por compartir con nosotros en esta jornada especial. Lastimosamente el tiempo en televisión siempre apremia, pero nosotros estamos muy contentos de poder formar parte de esta gran celebración de estos 32 años.
Nadie, al contrario, gracias a usted, gracias a 5 días, amigos, todos, por estar siempre presentes cuando nosotros tenemos una fecha importante. Muy agradecidos. Siempre vamos a estar feliz resto de jornada y bueno, a pasarla súper bien. Un gusto. Ahí estoy. Compartiendo con el director ejecutivo del Grupo Más, Pascual Rubiani, quienes están celebrando 32 años de aniversario, recordando un poquitito, bueno, desarrollando marcas que generan ese gran valor, ese gran impacto, dejan ese sello. Nosotros ya vamos cerrando el espacio, como siempre agradeciendo la presencia de todos ustedes, pidiéndoles que se queden con nosotros conectados. Tenemos más información aún en el rotativo de 5 días, hacemos un pequeño corte y retornamos con más. Así que muchas gracias por estar.